Buenos días con todos muchachos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy tenemos una nueva clase de nuestro ciclo semestral. La clase de hoy va a estar ligada a las consecuencias que se producen producto del desarrollo de las denominadas reformas borbónicas que hemos visto la semana anterior, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Siempre las recomendaciones que les digo, ¿tienes alguna pregunta? Que vas a estar, se supone, muy atento en clase. Solamente abre tu audio y hazme la pregunta sin ningún tipo de problema. Si es que tienes roche, porque ay, que voy a terminar preguntando, tengo miedo, que me van a decir, cosas que no deberías tener, porque en la universidad vas a terminar exponiendo por interno, no lo voy a ver de inmediato, pero apenas lo vea, te termino mandando tu respuesta. Además, les voy a pedir, por favor, que si hay un problema permanente con el audio, con el video, que se lajea, me pasen la voz por el chat interno para terminar cambiando al internet del celular, ¿ya? Así que, por favor, siempre estén atentos y pasen la voz cualquier cosa. Comenzamos entonces. Recuerden ustedes, muchachos, lo siguiente, ya lo que les he dicho la semana antepasada. El virreinato peruano comienza en 1542 y culmina en 1821-24, tomando en cuenta el momento de la lucha de independencia, ¿ya? Pero recuerden que durante esos casi 300 años, el virreinato terminó teniendo tres momentos diferentes. Primer momento, les dije la vez pasada, de 1542 a 1648, el monopolio español. España tiene el control del comercio y el control de los principales cargos de gobierno. Pero entre 1618 y 48, guerra de los 30 años, Francia enfrenta y termina derrotando a la familia Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico y de España. Francia pasa a convertirse en la mayor potencia de Europa y España, durante la guerra, comenzó a vender títulos de nobleza y cargos de gobierno que van a ser adquiridos por muchos criollos, principalmente en el territorio peruano de influencia. Pero además de eso, España va a terminar priorizando intentar mantener cierta influencia en Europa, perdiendo prácticamente el control real sobre la región americana. Seguíamos siendo su colonia, seguíamos pagando impuestos, pero el dominio ya no era tan eficiente, mientras que el poder de los criollos en cargos de gobierno iba creciendo. Por eso es que entre 1648 hasta 1750 aproximadamente, se vive algo denominado como la Edad de Oro criolla. Los criollos ocupan los principales cargos de gobierno, excepto el cargo de virrey, que simplemente se acoplaba al sistema de corrupción existente manejado por los criollos, quienes manejaban la Real Audiencia o el Poder Judicial, quienes manejaban ya el sistema de corregimientos o el control de las provincias, quienes manejaban el Tribunal del Consulado para la actividad comercial, así que tenían el poder real de la región. Cuando los Borbones llegan al gobierno en España en el año 1714, establecen una modernización del gobierno español, tomando en cuenta el sistema de monarquía absoluta francesa, un gobierno centralizado con una burocracia profesional más eficiente, que busca un gobierno moderno, tomando en cuenta modernidad como absolutismo en la época, y además una mejor recaudación tributaria. En España dio buenos frutos, ¿ya? Lo que implicó también el enfrentamiento con gremios empresariales, comerciales, con la iglesia, ¿ya? Con la iglesia y con la nobleza que tenía que someterse a la autoridad del rey. Pero lo mismo va a terminar sucediendo en América. España, para poder recuperar los ingresos que América terminaba generando, buscó primero recuperar el poder político de la región, y para eso va a tener que chocar con los criollos, tanto en México como en el Perú. Suerte de acuerdo, o sea, ya no van a ser ustedes los que tengan el poder por completo, vamos a dividirlo con un equilibrio más favorable para España, pero ustedes van a seguir siendo parte importante del poder. Se negoció y aceptaron, en el caso del Perú no. En el caso del Perú va a haber un choque mayor precisamente con el visitador Areche, quien es el que aplica las reformas en el territorio. Recuerda que las reformas, insisto, buscaban desplazar del poder o de los cargos de poder a los criollos peruanos. No es que ya no hubiera ningún criollo en el gobierno, simplemente que serían minoría ante una abrumadora mayoría española que tendría las principales funciones públicas. Lo segundo es que con eso recuperarían el control económico y establecerían una mejor recaudación tributaria. Ese es el gran objetivo, una mejor recaudación tributaria. Ahora, insisto, no fue fácil, van a haber una serie de cambios y una serie de resistencias. Primero, habíamos hablado de cómo se reduce el virreinato del Perú con la creación de nuevos virreinatos como Nueva Granada entre Ecuador, Colombia y Panamá en 1717 y 60 años después, en 1776, el virreinato del Río de la Plata con Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
además de la autonomía de la Capitanía General de Chile, ¿ya? Y bueno, la Capitanía General de Venezuela que ya era autónoma de nosotros, ¿ya? De tal manera que el virreinato del Perú se redujo. La administración interna del virreinato cambió, se eliminan los corregimientos y aparecen las intendencias, ¿ya? El comercio se va a terminar viendo afectado. Los virreinatos no pueden tener comercio entre ellos, ¿ya? De tal manera que todo el circuito comercial que se había producido en América del Sur se ve golpeado, pero además de eso, esto se establece porque España quiere tener América como un gran mercado. O sea, que América no produzca lo que consuma, sino que América consuma lo que produce España, debilitando a la producción y a los comerciantes locales. Si tú querías tener comercio de una intendencia a otra, de Lima a Arequipa, se tenían que pagar aduanas internas. Entonces, todo eso, repito, buscaba golpear la producción y el comercio americano para terminar generando una mayor dependencia al comercio español. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Insisto, los criollos van a ser separados, ya separados del control de instituciones como la Real Audiencia, los corregimientos, eh, el sistema del Tribunal del Consulado, de la Real Hacienda, etcétera, reemplazados en su mayoría con españoles, que vienen ocupando más cargos de poder. En términos económicos, recuerden que se va a cobrar impuestos a todos los que tengan negocios, lo que implica la iglesia y lo que implica los corregidores. El sistema del reparto de productos que se hacía con respecto a la población indígena ahora se termina siendo legal, ya, legal. De la manera que cada vez que el corregidor vende un producto, ya tiene que eh, ¿cómo podríamos decirlo? Dar a conocer a la corona española de esta venta y pagar su impuesto, cosa que antes no hacía. Pero como si bien eso al corregidor no le gusta, no te olvides tú, porque no va a tener ganancias líquidas, como ahora el reparto es legal, ya no tengo por qué vender solo un producto al indígena, le puedo vender 2, 3, 4, 5, ¿ya? De la manera que eso afecta el bolsillo de la población indígena. Población indígena que ha sido explotada desde el virreinato y seguramente el Tahuantinsuyo desde antes. Pero ahora tiene un problema. Durante más de 100 años, ya mucha población indígena le ha tirado cabeza al gobierno con los impuestos, o porque se declaraban mestizos, o porque ya eran forasteros, iban a vivir a otro lugar. Ahora la corona española, al darse cuenta de eso, dijo, se acabó. Todo indio y todo mestizo paga impuestos donde vive. Así que en Lima te fuiste a Cusco para no pagar, en Cusco también vas a pagar. Tengo que pagar el tributo indígena que valía, tengo que pagar los repartos, encima tengo que pagar la alcabala, el impuesto por el comercio interno. Encima el gobierno hace estancos ya para la venta de productos y esto encarece los productos y todo eso sale de mi bolsillo. La población indígena está hasta acá ya con respecto a los impuestos y esto va a terminar generando levantamientos contra la corona. Precisamente esos levantamientos son los que inician la clase de hoy, las llamadas rebeliones indígenas del siglo XVIII, del siglo XVIII, y vamos a pasar precisamente a entenderlas poco a poco. Se le puede terminar llamando rebeliones indígenas, levantamientos indígenas, insurrecciones indígenas, como quieras llamarlo, ¿ya? Como quieras llamarlo. Pero de manera general, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Encontramos una serie de levantamientos principalmente populares de los sectores del pueblo indígena contra el incremento de la explotación, ¿ya? De su población, ¿ya? ¿Y cómo se observaba ese incremento de la explotación? A través del alza en las cargas fiscales. ¿Qué cosa es la carga fiscal? Son los impuestos, ¿no? Son los impuestos. Entonces, lo que vamos a terminar encontrando es que la causa principal por la cual se producen la mayoría de los levantamientos indígenas en el siglo XVIII terminan siendo los impuestos que se están cobrando. Más que, repito, impuestos nuevos, son impuestos ya existentes que no se pueden evadir. Antes le podías tirar cabeza, ahora ya no. Y eso va a terminar golpeando duramente el bolsillo de la población. Esto es, de manera general, ya, el concepto de los levantamientos indígenas del siglo XVIII. Pero si queremos ser específicos, acá terminamos teniendo una mayor cantidad de causas. Otro punto a tomar en cuenta. ¿Dónde es que vamos a encontrar estos levantamientos? La mayoría de los levantamientos indígenas se producen entre la sierra y la costa de Perú y Bolivia entre 1720 y 1780. En promedio se encontraron 130 denuncias o rebeliones documentadas en ese lapso de tiempo, las cuales iban aumentando en cercanía, entre una rebelión y otra, al principio el tiempo era muy distante, pero cada vez ahora se van haciendo muy cercanos, entonces los levantamientos se terminan haciendo casi en la misma época.
Y además, mientras más va pasando el tiempo, los levantamientos se van haciendo más violentos. ¿Eso qué cosa implica? Que la población indígena siente que no le están haciendo caso, ¿ya? Y como ven que en otros lugares también se levantan, pues ellos hacen lo mismo. Si otros lugares terminan haciendo acciones violentas y logran tener una respuesta positiva por parte del gobierno, pues yo voy a terminar siendo el doble de violento para que también me escuchen a mí. Entonces, termina siendo la señal que se da para ese entonces. También eso no implica, voy a repetir, que si los levantamientos están entre la costa y la sierra de Bolivia, en otros lugares no haya. En la selva del territorio peruano también se va a producir levantamientos como el de Juan Santos Atahualpa, que ya veremos en cuanto. Pero ahora veamos de manera general qué ha sucedido. Insisto, el indígena es explotado desde el principio de la colonia, pero esto se incrementa con las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque ya no pueden evadir impuestos que antes evadían, como el tema del tributo indígena. Porque, insisto, ahora todo indio y todo mestizo paga el tributo donde vive. Ya ser forastero ya no sirve, ya no sirve. Encima me venden más productos por el tema de la legalización de los repartos. De tal manera, insisto, que el bolsillo de la población sufre y van a terminar reaccionando. Ahora, esto se enmarca en el contexto de las reformas borbónicas. Entonces, explotación siempre hubo, pero se incrementó el abuso con las reformas borbónicas y por eso es que en este momento los levantamientos serán mayores. Como ya te dije, la mayoría de los levantamientos son antifiscales o antitributarios. Ahora, cuando yo termino recibiendo abuso, evidentemente tengo que alzar mi voz de protesta o tengo que terminar alzando mi crítica, ya, y mis acciones contra alguien, ya, contra alguien. ¿Quién es ese alguien contra el que la población se va a levantar? No puedo levantarme contra el rey porque al rey yo no lo veo. ¿Ya? Yo sé que el rey gobierna, pero el rey está en España y por lo tanto no me va a escuchar. No me puedo levantar contra el virrey porque la mayoría de estos levantamientos son de los indígenas, en las reducciones, en los pueblos de las zonas rurales. Entonces al virrey yo no lo veo. Entonces, ¿contra quién me voy a desquitar? Contra aquel que representa el poder español directamente sobre mi territorio, y ese no es el cacique, ese es el corregidor. Recuerda que el corregidor tenía 4 funciones sobre la población indígena. Uno es juez en primera instancia. Mucha gente considera que este termina siendo un juez no equitativo, ya que beneficia a la élite, a quien tiene plata, al noble, al gobierno, pero no a la población, no los está escuchando. Segundo, ya, él es el que organiza la mitad, él es el que me lleva a trabajar a la mina, es el que me lleva a trabajar en la construcción, él es el que abusa laboralmente de mí, ¿ya? Si yo no le compro productos de reparto, me termina llevando a la mina y me termina dejando ahí encerrado. Entonces, lo odio el corregidor, ¿ya? El corregidor es el que recoge los impuestos, él es el que viene cada 6 meses y se termina llevando los recursos que tengo, ¿ya? Y el corregidor es el que me hace los repartos, el que me obliga a comprar productos que yo no quiero. Les voy a repetir, la representación del gobierno, ¿ya?, español para la población indígena es el corregidor y contra él se van a producir la mayoría de los levantamientos en esta época. ¿Ya? En esta época. Los levantamientos, ¿ya?, de las rebeliones indígenas del siglo XVIII, por lo general son eso, solo levantamientos. Son acciones violentas y efímeras. ¿Ya? Efímeras. ¿Qué significa? ¿Ya? Cuando digo efímera, que es de corta duración. Recuerda que el tributo indígena se terminaba pagando 2 veces al año, junio, diciembre. No enero, no julio, no agosto, no octubre. Junio y diciembre. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaba en esos meses? El mes de junio, desde el mes de junio, venía el corregidor, ya venía el corregidor a recaudar los impuestos que previamente el cacique ya cobró. ¿Ya? Si algún indígena no ha pagado, el corregidor va y ejerce justicia, le mete golpe, le encarcela, etcétera, por no haber pagado. Pero además el corregidor pone a todos en fila y comienza a repartirle los productos. La gente sabe que se acerca la fecha en que viene el corregidor y yo no tengo el dinero para poder pagar, ¿ya? Y sé que me va a maltratar, que me va a castigar. Les llegó el momento en que la población comenzó a levantarse, ¿ya? ¿Qué implicaba el levantamiento? Cuando el corregidor venía llegando con su caballo, con su carroza y con su gente a la puerta de la reducción de indígenas, la gente lo terminaba esperando en la puerta y lo agarraban a rocones, ¿ya? Literalmente lo agarraban a rocones, ¿ya? En la mayoría de los casos que pasaba, en algunos casos el corregidor, para poder salvaguardar su salud y su vida, media vuelta y se iba, ¿ya? O algunos, con mucha mala suerte, querían entrar, le caía algún bocón y lo mataban, ¿ya? Conclusión, en esa fecha, en junio, la gente se terminó evitando pagar el tributo por este levantamiento violento. No pagaba, ya no pagaba. Pero eso no significa que no vayan a pagar nunca. La gente no pagaba en junio, pero en diciembre pagaba lo correspondiente a diciembre. Lo de junio, échale tierrita, compadre, si no nos levantamos un huevo. Entonces, eso era la tónica, ¿ya?, de los levantamientos durante este periodo. Repito, levantamientos antifiscales, ya violentos porque atacan al corregidor y en algunos casos lo matan, y efímero porque golpeé, celebré y ahí no nos quedó. Ahí nos quedó. Ahora,
Hay otros que sí van a terminar teniendo el grado de rebeliones, porque una rebelión implica un levantamiento por una mayor cantidad de tiempo y además de eso con propuestas claras con respecto al gobierno. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar ahora con Santos Atahualpa y con Tupac Amaru. Otro aspecto que hay que considerar muchísimo, ¿ya? Es esto. ¿Quiénes lideran las rebeliones? En la mayoría de los casos, quienes lideran las rebeliones terminan siendo los caciques, ¿ya? Los indios nobles, ¿ya? Los indios nobles, los reconocidos como gobernantes de las provincias, ¿ya? De las reducciones por parte del gobierno español. ¿Y por qué lo hacen? ¿Ya? ¿Y por qué lo hacen? Porque hay que tomar en cuenta esto. El que paga el tributo indígena es el pueblo, no el cacique. Pero el cacique se da cuenta que el pueblo está enardecido, cada vez más molesto, cada vez más molesto. Y esta población va a reaccionar, ¿verdad? ¿Contra quién podría reaccionar? Contra ellos, contra los caciques. Recuerda que el cacique es el intermediario entre las medidas del gobierno español y la población indígena. Entonces, la gente ve al cacique como un funcionario español. Es mi líder nativo, pero es un funcionario español. Ese cacique tiene que ser hábil, ¿ya? Él es el que está día a día con la población. Si él intenta oponerse a la población indígena, la población puede reaccionar contra él. Es mejor ponerse del lado de la población y reclamar ante el gobierno, viabilizar el reclamo. Con eso sigue teniendo el respaldo de la población y puede ganar algunos beneficios al negociar con la corona española. Es política, ya es política. El cacique es como un alcalde distrital, como un alcalde provincial, ¿ya? Eso es precisamente que hay que tomar en cuenta porque ellos también terminan jugando sus fichas, juegan sus cartas, ya juegan sus cartas para poder tener más influencia, más poder, mayores beneficios, mayor recurso para poder hacer un puente, para poder hacer un camino, ¿ya? Esto es política, muchachos, ¿ah? La política no es una cuestión moderna, siglo XX. Es esto, ellos también ya terminaban ejerciendo política en el momento de las negociaciones y los actos que realizaban. Ahora, muchos de estos caciques ya se van a terminar autoproclamando incas, y ahí viene otro aspecto que es importante. Cuando hablamos de levantamientos indígenas, rebeliones indígenas, algo que hay que tomar muy en cuenta es que la población puede estar muy molesta, pero la molestia no significa rebelión, ¿ya? Para que la molestia, el malestar de la población se convierta en levantamiento, tiene que haber dos cosas, ¿ya? Uno, una gran indignación de la población, pero además de eso tiene que haber un objetivo, o sea, ¿para qué nos levantamos? ¿Ya? Y segundo, un liderazgo, ¿ya? ¿Quién se pone a la cabeza? Repito, mucha gente puede estar molesta de un montón de cosas, pero yo no hago nada hasta que otro no lo haga. O sea, la gente está esperando un líder, un caudillo, alguien que se ponga al frente y yo lo seguiré. Es importante esto precisamente por lo que sucede en la época. El malestar es muy grande, ¿ya? Con respecto al gobierno español, pero hay un evento que es especial para esto. La reedición, ¿ya? La reedición, es decir, la reimpresión de los comentarios reales de los incas, escrito por el Inca Garcilaso de la Vega en el siglo XVI. Este texto, esta crónica, va a comenzar a ser difundida entre la población indígena, ¿ya? Y cuando la población indígena lo lee, ¿ya? Los letrados, los que saben leer, se van a dar cuenta de algo. En el Tahuantinsuyo, como lo describe Garcilaso, todo el mundo estaba bien, ¿ya? Los indígenas eran felices, cantaban y bailaban mientras trabajaban sus tierras y las tierras del Inca. El Inca les entregaba tierras y si les faltaba alimentos, el Inca les daba alimentos. La gente estaba contenta, ¿ya? La gente estaba contenta. No había mendigos, no había hambre, ya no había hambre, así que por lo tanto todo el mundo era feliz. Lo que va a interpretar ya los líderes de los levantamientos es esto. Si en el Tahuantinsuyo todos estábamos tan bien, ¿por qué estamos tan mal en el virreinato? ¿Ya? Entonces, ante esa pregunta, la respuesta terminó siendo, pues bueno, si en el Tahuantinsuyo estamos bien, hay que restaurar el Tahuantinsuyo. Precisamente ese Tahuantinsuyo idealizado, ¿ya? Ideal, utópico que Garcilaso dio a conocer, es lo que la gente dijo, hay que restablecer. Ese es el nuevo objetivo, ¿ya? De las rebeliones, restaurar el Tahuantinsuyo. Pero para que haya un Tahuantinsuyo o imperio de los incas, tiene que haber un inca. Así le faltan los líderes. Precisamente, ¿quién podía ser un líder? Tiene que ser un indio noble. Muchos indios nobles o caciques van a terminar encabezando las rebeliones, argumentando que ellos terminan siendo, ¿qué cosa? Ellos terminan siendo o los descendientes o la reencarnación de los incas. Juan Santos Atahualpa se hace llamar Apu Inca Huayna Cápac, ¿ya? Pero también se hace llamar la segunda venida de Jesucristo a la tierra. José Gabriel Condorcanqui se hace llamar Tupac Amaru II, el Incarri, el descendiente del último Inca de Vilcabamba. Les comienzan a utilizar ese tipo de discurso, ¿ya? ¿En qué sentido? Ya ahí les estoy poniendo un concepto, el mesianismo.
el Mesías termina siendo aquel personaje que los dioses van a terminar enviando para poder solucionar el problema de su pueblo. ¿Ya? Él termina siendo, repito, ya no el hijo de Dios necesariamente, pero sí termina siendo alguien enviado para solucionar los problemas de la población. Recuerda el mito del Incarri, cuando muere Tupac Amaru I, nace la idea de que en algún momento el cuerpo del Inca se restablecerá y restituirá el Tahuantinsuyo. Eso es lo que la gente está esperando, y es el discurso que utilizará Tupac Amaru II, ¿no? ¿Ya? Los dioses me han enviado para solucionar el problema del indio. Mucha gente va a terminar sumándose, ya, sumándose a esa propuesta. Ahora, les repito, los levantamientos van a ser muchísimos. Ya el levantamiento de plateros en Huarochirí, el levantamiento de 1777 en el Cusco, hay varios levantamientos, pero lo que nos interesan son dos o tres. El levantamiento de Juan Santos Atahualpa, ya en la selva central, el de Tupac Amaru II en el Cusco, y el de los Aymaras, ya con Tupac Katari, en la zona de Bolivia entre el 81 y el 83. Entonces, vamos a ver estos procesos. Primero, la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Esta termina siendo en tres pasos, ya, en tres características ya, muy importantes. Primero, es la rebelión más prolongada en tiempo. Esta va a terminar teniendo una duración aproximada de 10 años. ¿Ya? Segundo, es una rebelión que terminó durando mucho, pero que no fue una amenaza para el gobierno colonial. En la medida que la rebelión solo se terminó circunscribiendo, o solamente se terminó realizando en la zona del Gran Pajonal, una pequeña región de la selva, ya, de la selva central. Y de ahí no salió, ¿ya? Es muy prolongada, pero muy pequeñita, y no fue una amenaza real para el gobierno. Y la tercera es que nunca fue derrotada. Cuando digo que nunca fue derrotada, es que no podemos terminar teniendo un documento que diga en tal batalla, la rebelión del indio Santo Atahualpa terminó siendo aniquilada, sus líderes eliminados y apresados, y por lo tanto se acabó la rebelión. No, esta rebelión simplemente se fue diluyendo en el paso del tiempo, y te explico precisamente para entender estos conceptos. Primero, ¿dónde se produce la rebelión de Santo Atahualpa? Selva Central, ya, Selva Central. Posuso, San Ramón, Chanchamay, más o menos por ahí. Segunda característica, ¿en dónde específicamente? Esto fue pregunta de examen de admisión. La rebelión se va a terminar produciendo ya entre el Cerro de la Sal, el río Perené, ya el río Perené y el Gran Pajonal. Este es el espacio geográfico en la zona de la selva donde se va a desarrollar. Es una selva espesa, es una selva tupida con mucha vegetación, de difícil acceso, sobre todo para los españoles que no saben manejarse en este medio ambiente geográfico militarmente hablando. ¿Ya? Segundo, ¿quiénes se rebelan? Bueno, quienes se van a terminar rebelando son una serie de tribus o pueblos amazónicos, y esto se hace principalmente por el abuso de las misiones franciscanas sobre el territorio. ¿Qué es una misión? Te lo he dicho la vez pasada. Una misión termina siendo un grupo de religiosos que se van a lugares alejados para poder difundir su fe. En la selva central, los principales misioneros son los franciscanos, y en la selva norte, los principales misioneros terminan siendo los jesuitas. Cuando los franciscanos ingresan desde 1730 en la región, desde 1720 en la región, ellos van a comenzar primero a promover la fe cristiana, ¿ya? La fe cristiana. Pero las misiones eran autosostenibles. ¿En qué sentido? No es que la orden franciscana desde Lima o desde Roma le termine dando plata. No, ellos tenían que conseguir su dinero para mantener a los sacerdotes y para mantener a la población que con ellos se encontraba. ¿Cómo podían conseguirlo? Es ahí donde viene la parte compleja. Los sacerdotes franciscanos lo que terminaban haciendo era, aprovechando el espacio geográfico donde había muchos árboles, madera de buena calidad, mandaban a los indios a talar los árboles, tenían madera, hacían productos de carpintería, y con esos productos terminaban vendiéndolos. Con esos productos vendidos se terminaba consiguiendo ya los recursos para terminar estableciendo la manutención de la población indígena. ¿Ya? Y ahí viene el problema, como los productos de carpintería que ellos hacían eran tan buenos y se vendían tan bien y a un buen precio y muy rápido, pues los sacerdotes dieron un negocio y comenzaron a promover una mayor producción, lo que implicó una mayor explotación laboral. No solamente en la carpintería, sino también en la extracción de sal del Cerro de la Sal, que estaba precisamente cerca del territorio. Estos abusos laborales, esa explotación laboral, hizo que los franciscanos se rebelen.
No es Tupac Amaru, disculpa, no es Santos Atahualpa el primero que se revela. Hubo una pregunta de examen de admisión que planteaba que en la década del 20, de 1700, ¿ya? Se produce la rebelión de los hermanos Torote. Son los primeros que se rebelan contra el abuso de los franciscanos, pero que terminaron siendo rápidamente derrotados, ¿ya? Y hay previamente un levantamiento armado en contra de los indígenas, ¿ya? O en contra de los franciscanos por parte de los indígenas. ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Para 1742 se supone ya que este personaje llamado Juan Santos Atahualpa reorganiza esa población amazónica, abusada laboralmente, y organiza un levantamiento contra él. ¿Quiénes se levantan? ¿Ya? ¿Quiénes se levantan? Se rebelan varios pueblos, ¿ya? Por eso dice que hay una alianza de tribus amazónicas. Entre los pueblos principales que se rebelan encontramos, por ejemplo, ¿a quién? Encontramos, por ejemplo, a los Campas, ¿ya? Encontramos a los Huitotos, encontramos a los Shipidos, encontramos a los Conigos, encontramos a los Piros, entre varios otros pueblos más. Son varios pueblos amazónicos fastidiados por la misma situación que, bajo el liderazgo de Santos Atahualpa, deciden rebelarse. ¿Quién es, teóricamente, Juan Santos Atahualpa? Y digo teóricamente porque hay muchas investigaciones que no logran dar digamos, la historia real de este personaje. Santos Atahualpa, ¿ya? Santos Atahualpa, se supone que termina siendo un indio noble, un cacique de la región del Cusco, ¿ya? O hijo de cacique de la región del Cusco, que estudia en el Colegio San Francisco de Borja, en el Colegio de Caciques de los Jesuitas, que se menciona que Santo Atahualpa termina siendo un lengua, es decir, es un personaje que muy rápidamente capta idiomas, que sabe griego, latín, quechua, aymara, español, y que por eso mismo se lo terminan llevando a España para enseñarle dialectos amazónicos, y se lo llevan precisamente a África, a dialectos africanos, y se lo llevan a África como misionero. Pero también se menciona que producto de este viaje, su posición, ¿ya? Su posición contra el abuso de las misiones va a terminar siendo muy crítica y decide rebelarse. Decide venir hacia el Perú y promover este levantamiento. Se habla de este personaje idealizado, ¿ya? No sabemos en realidad qué tan cierto sea y si en realidad existió, pero la cuestión está, ¿ya? En que se habla precisamente de él como líder, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Este personaje organiza la población y va a terminar formando guerrillas, población amazónica armada que va a terminar atacando a las misiones. Esa fue la primera acción. Atacan las misiones de los franciscanos, saquean sus recursos y matan a algunos sacerdotes que se quisieron oponer, ¿ya? Después de esto, la corona española organizó tropas para poder acabar con el levantamiento. Pero el problema estuvo en que al querer entrar a la selva del Gran Pajonal, no sabían cómo pelear en este medio ambiente, eh, repito, de selva abundante, de abundante vegetación. Por eso mismo es que las tropas españolas, al no poder entrar o al recibir ataques cuando entraron, decidieron ya no seguir atacando más. Decidieron que en lugar de entrar a derrotarlos, simplemente lo mejor era rodear la zona del Gran Pajonal, ya con una serie de bases militares y no permitir la salida de esta población. De tal punto, por eso mismo es que la rebelión dura tanto tiempo, porque no va a haber un ataque directo. ¿Ya? La rebelión dura mucho simplemente porque la ahogaron poco a poco. No puedo entrar, tú tampoco vas a salir. La rebelión no se va a terminar expandiendo. ¿Ya? De cuando en cuando, gente de la zona del Gran Zonal atacaba alguna misión, atacaba algún pueblo, hacía algún robo, había algún enfrentamiento y nada más. Pero se habla de que esta rebelión dura mucho tiempo hasta que se dejó de saber de ella. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó con, por eso digo que la rebelión se fue diluyendo? ¿Qué pasó con Santa Atahualpa? No sabemos, ya no sabemos. Algunos dicen que el enfrentamiento por liderazgo ya de esta región, de Santo Atahualpa y los líderes o los caciques locales, hicieron que a Santo Atahualpa lo terminen matando. Otros mencionan, ya desde el punto de vista religioso, que como él se hacía llamar la segunda edad de Jesucristo a la tierra, pues en un determinado momento murió, resucitó y se fue al cielo. Ahí se fue al cielo. Repito, respuestas de todo tipo van a terminar apareciendo ante este caso en particular. Pero la cuestión es que esta rebelión, insisto, se caracteriza porque va a terminar siendo muy prolongada en tiempo, ya muy prolongada en tiempo, pero sin ser una amenaza real para el gobierno ibérico, ya para el gobierno ibérico. Ahora,
Si bien esta rebelión es importante y ha sido preguntas de examen de admisión, la que más importancia tenemos que darle termina siendo la rebelión de Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. ¿Quién es José Gabriel Condorcanqui? Ya comenzamos por ahí. José Gabriel termina siendo un cacique, ya es un indio noble, dueño de 3 cacicazgos, Tungazuca, Surimán y Pampamarca, ¿ya? Pero ahí hay un punto inicial a tomar en cuenta. Primero, no todos los caciques eran iguales. Hay caciques de la élite y caciques, digamos, de menor nivel. Los caciques de la élite eran los que venían teniendo los territorios más fértiles y la mayor cantidad de población, ¿ya? Como por ejemplo Mateo Pumacahua, cacique de Chincheros, de la fértil tierra de Chincheros. En cambio, los territorios de José Gabriel no eran tan fértiles y por lo tanto era un cacique de bajo nivel. Por más que tenga 3 cacicados, era un cacique de bajo nivel. Eso me está diciendo que es pobre, no, pobre no es, ¿ya? Es noble y no es pobre. Y no es pobre porque su negocio es otro. ¿Ya? El negocio de José Gabriel Condorcanqui es uno, ser prestamista. ¿Ya? Él tiene plata y la presta, cobrando evidentemente intereses, pero además de ser prestamista, José Gabriel Condorcanqui terminaba siendo arriero. Él era dueño de mulas de carga para el transporte de productos de la ruta Cusco-Potosí, que era la gran ruta comercial de la época, y él transportaba productos hacia esa región. Al ser indio, no pagaba alcabala, así que sus ganancias eran líquidas, y a José Gabriel le iba bien en términos económicos. Pero las reformas borbónicas lo fueron afectando. Primer punto que lo afecta, ¿ya? Potosí pasa al virreinato del Río de la Plata en 1776, y segundo, los virreinatos no pueden tener comercio entre ellos. Por lo tanto, José Gabriel ya no puede transportar productos de Cusco a Potosí y le afectan su negocio, ¿ya? José Gabriel, en lugar de rebelarse, José Gabriel, ¿qué cosa lo que hizo? Vino a Lima, ya vino, disculpa, ya terminó dejando de lado el arrieraje y terminó invirtiendo en sus tierras. Las cercó, terminó comprando herramientas y preparó a sus campesinos, a los indios, para que trabajen para él como campesinos, ¿ya? El problema estuvo que cuando esto ya estaba comenzando a caminar, la corona española tiene como objetivo incrementar la producción de las minas de Potosí. Y para tener más producción se requiere más mano de obra, así que se va a terminar trayendo población de lugares más alejados. Lo que afecta a Tungazuca y Surimana. Es decir, la gente de ese lugar tiene que ir a trabajar en las minas de Potosí, y a José Gabriel le quitan su mano de obra. Le quitaron el comercio, le quitaron la mano de obra indígena, y José Gabriel, en lugar de rebelarse, vino a Lima. Pide una sesión en la Real Audiencia de Lima para que se vea su caso, y él termina pidiendo 4 cosas. Uno, que lo reconozcan como heredero de los Inti de Vilcabamba y por lo tanto su grado de nobleza, porque habían otros que también lo reclamaban. Segundo, él terminaba pidiendo que, eh, a ver, ¿cómo te lo explico? Que el Alto Perú, o Bolivia, regrese al territorio peruano y no esté en el Río de la Plata. Segundo, ese es el segundo punto. El tercer punto es que él planteaba que si los virreinatos no pueden tener comercio entre ellos, entonces que tampoco se traslade población de un virreinato a otro, ya, para que no le quiten su mano de obra. Y cuarto, lo que termina pidiendo es la creación de una audiencia en el Cusco, un centro judicial. ¿Por qué? Porque José Gabriel planteaba que la población indígena de la zona sur del país está muy molesta en general con respecto al gobierno, y que no puede terminar denunciando los hechos en su contra, ¿ya? Porque el sistema judicial se encuentra muy alejado en Lima. Entonces, él termina pidiendo un centro judicial en el sur para que la gente pueda protestar legalmente, evitando los levantamientos. Cuando él pide esto en la Real Audiencia de Lima, se le escucha, pero no se le hace caso. Se dice, ya por parte de Charles Walker, que es su principal investigador, que Tupac Amaru, estando en Lima, va a terminar teniendo contactos con estudiantes y profesores de la Universidad de San Marcos, que le terminan introduciendo en las ideas de la Ilustración, que critica precisamente el orden de gobierno y el orden social, y que si él vino molesto contra el virreinato, ya de acá se va a terminar yendo con ideas muy claras contra el sistema colonial. De tal manera que eso es lo que hace que él promueva un levantamiento en la zona del Cusco, que insisto, no sería el primero. Ya se había producido uno antes, en 1777, en la que se dice que el propio José Gabriel estaba ligado a esta protesta, pero no directamente como líder. Y ahora precisamente sí lo hará. Ahora, hasta el momento, lo que yo te termino explicando es que Tupac Amaru se revela porque sus negocios están siendo afectados. Y eso es real.
hay causas personales que Tupac Amaru quiere precisamente se reviertan. El objetivo de Tupac Amaru, al hacer su levantamiento, era principalmente que Bolivia regrese al Perú y que de esta manera su comercio se reactive, ¿ya? Por eso es que sus familiares, sus primos, los Tupac Katari, terminan teniendo el levantamiento en el sur o en Bolivia para intentar impulsar esta reintegración, ¿ya? Pero no va a terminar teniendo el resultado esperado ahora. Hasta ahí, repito, es Tupac Amaru molesto que quiere que sus derechos o sus beneficios se restituyan, pero hasta ahí es sus intereses. ¿Cómo hace para que este levantamiento sea grande? Necesita Tupac Amaru dar un discurso que termine enlazando sus intereses con la población. ¿Y cuál va a terminar siendo el discurso de Tupac Amaru? Bien simple, las reformas borbónicas nos afectan, ¿ya? El tributo indígena que ya no podemos evadir, ¿ya? El cobro, ¿ya? La mayor cantidad de compras de los repartos, ¿ya? El cobro de la alcabala y el alza del costo de vida nos termina afectando a todos nos vemos afectados con las reformas borbónicas. Así que, por lo tanto, población, ante estas medidas del gobierno que tenemos que hacer todos en esta protesta en beneficio de toda la población en conjunto. El problema no es el rey, decía Tupac Amaru, porque el rey termina siendo justo. El problema termina siendo los funcionarios que ejercen el gobierno en nombre del rey, que no terminan realizando un buen gobierno. Esa es la frase icónica de la rebelión de Tupac Amaru II. Viva el rey y muera el mal gobierno. Y muera el mal gobierno. Ahora, recuerdan, ¿ah? Tupac Amaru no está hablando de una rebelión armada, ¿ah? No está hablando de una rebelión armada para poder independizar al Perú de España. No, ¿ya? No está hablando de una revolución política, de una revolución social. Él está pidiendo reformas, ya le está pidiendo reformas, que los funcionarios hagan bien su trabajo. Repito, la forma en la que se ganó la población indígena fue a través de ellos, criticando la explotación sobre los indios, uno, porque eran llevados a la Mite Potosí, porque estaba perdiendo su mano de obra, por el incremento de la compra de productos de los repartos y porque los tributos eran muy onerosos. Con todo, Amaru va a terminar siendo violento. Ahora, la rebelión de Tupac Amaru va a terminar teniendo dos fases, la llamada fase cusqueña, la de José Gabriel, y la fase aymara, la de los Katari. Entonces, comencemos, recordemos cómo pasó. Choteado en Lima, ya porque no le hacen caso en la red de audiencia, se va al Cusco. En el Cusco, en la celebración del día del cumpleaños del rey Carlos III, todos los altos funcionarios del gobierno español se van a terminar reuniendo en la zona de Tungazuca, ¿ya? En la zona de Tinta, digamos, en la localidad de José Gabriel. Eso incluye al corregidor del Cusco. El corregidor sabe que hay un levantamiento en ciernes, o sea, un levantamiento que se está cocinando. No sabe de quién, no sabe de dónde, no sabe por dónde, pero sabe que hay rumores de un levantamiento. José Gabriel le dice, no te preocupes, Cholo, ven a mi pueblo, ven a Tinta, yo te voy a terminar protegiendo. Bacán. El corregidor está, desayunan, almuerzan, decide temprano, José Gabriel le dice, no te preocupes, yo te voy a terminar llevándose a tu localidad, yo te voy a proteger, nada te va a pasar, pero en el camino José Gabriel rapta al corregidor, porque eso es lo que realmente sucedió, lo rapta. Una vez raptado, el corregidor se ve obligado, ya, se ve obligado por José Gabriel a firmar dos documentos. Uno, donde le da a José Gabriel poder para ir a la caja real del Cusco y terminar retirando un dinero supuestamente para obras que el corregidor está planteando hacer, con lo cual tendrá recursos para financiar el levantamiento. Y lo otro es un documento donde se convoca nuevamente una reunión a todos los funcionarios del gobierno colonial en Tinta. Bueno, cuando todos llegan, hay una suerte de tarima ¿ya? Elevada, que tiene una horca, una soga, precisamente con un nudo para ahorcar a alguien. Al frente hay sillitas donde van a estar sentados los nobles, españoles, criollos, indígenas, y atrás el pueblo. ¿ya? Cuando la gente está esperando ver qué va a suceder, aparece el corregidor con las ropas rotas, ¿ya? Y la gente se queda sorprendida, y atrás José Gabriel. José Gabriel le dice no a los nobles, le dice a la gente que está al fondo, el corregidor, el que abusa a ustedes, el que les hace comprar productos que ustedes no necesitan, y el que les deja trabajar a la mina que ustedes no quieren ir. ¿Qué hago con él? Y la gente mata a esa delegación, y Tupac Amaru lo manda a ahorcar en frente de todos. Mientras que el pueblo celebra la muerte del funcionario, los nobles se quedan impactados. Y José Gabriel en este momento va a decir, para que no digan que no me he presentado, yo soy Tupac Amaru II.
el Ingarri, ya el Ingarri cuando dijo eso, la gente se puso loca, el Ingarri, por fin, vamos a terminar acabando con el yugo español, ya que los venía teniendo calentitos, ya que la gente estaba enardecida, excitada con lo que José Gabriel había hecho y dicho, ¿ya? José Gabriel lo que va a terminar haciendo es establecer una serie de propuestas, ¿ya? Él planteaba, repito, con un documento falso, que el rey le había dado a él, a José Gabriel, la función de terminar reformando el gobierno, ¿ya? Y que los funcionarios que abusen de su poder iban a terminar siendo retirados o asesinados como Arriaga, porque el rey le ha dado esa función, cosa que es falso, ¿ya? Cosa que es falso. Pero ya que tenía esos poderes, José Gabriel plantea la eliminación del tributo indígena, de la mita, de los repartos, del corregimiento y de la esclavitud, ¿ya? Cuando plantea todo eso, o sea, que la población indígena se puso como loca, ¿no? O sea, no va a tener que pagar impuestos. Van a eliminar al corregidor desgraciado, ¿ya? Así que la gente está contenta, ¿ya? Contenta. Y José Gabriel dice, para que todo esto se cumpla, tenemos que llegar a la ciudad del Cusco. Síganos. Y la gente lo sigue, ¿ya? Ahora a Tupac Amaru II. Mientras están avanzando hacia la ciudad del Cusco, se van a enfrentar con un batallón español en la ciudad de Sangarará y lo van a terminar derrotando. Entran al pueblo de Sangarará, queman la iglesia con los españoles dentro, tomando en cuenta que español se llamaba tanto el español peninsular como al criollo. Lo que hace que la corona española, al enterarse del caso en Lima, termine planteando que esta es una guerra de razas. O sea, ya no termina siendo el levantamiento de indígenas de Tupac Amaru, sino que son los indios del Cusco levantándose contra los blancos. Así que los blancos tienen que atacar a todos los indios del Cusco considerados enemigos, ¿verdad? Así se estableció. Cuando el gobierno virreinal desde Lima comienza a organizar sus tropas y termina planteando esto de la guerra de razas, la nobleza, la alta nobleza cusqueña, va a terminar saliendo al frente y va a terminar planteando lo siguiente: yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo usted, gobierno colonial, porque quien se está rebelando termina siendo este cacique de baja nobleza, que es José Gabriel Condorcanqui. Que tú no nos puedes terminar acusando de ser todos los indios, ya todos los indios enemigos del gobierno, cuando nosotros somos leales. Y te vamos a mostrar una vez más nuestra lealtad, utilizando nuestra población como batallones en favor ya del gobierno y en contra de Tupac Amaru. La corona española, muy hábil, terminó exaltando ya los levantamientos o los enfrentamientos que existían eh, entre las diferentes etnias, entre los diferentes pueblos cusqueños, y va a terminar enfrentando indio contra indio. Eso es lo que encontramos durante este periodo. ¿Qué pasó al final? Ya las fuerzas realistas desde Lima y el apoyo militar de los caciques desde Cusco, como el de Mateo Pumacahua, cacique de Chincheros, van a terminar avanzando, mientras que Tupac Amaru comete un error estratégico. José Gabriel, ya, mientras que todo esto iba pasando, José Gabriel llega a la puerta del Cusco y decide no invadirlo. ¿Por qué decide no invadir el Cusco? ¿Qué hubiese pasado si José Gabriel invadía el Cusco? Si él invadía la ciudad, y se proclamaba inca en la ciudad, tal vez hubiese tenido una mayor cantidad de seguidores. No estoy diciendo que con eso hubiese ganado. Es más, es imposible casi que José Gabriel hubiese ganado precisamente este levantamiento, ¿ya? Y hubiese tenido una respuesta diferente. Pero José Gabriel no lo hace porque él ha visto en Sangarara cómo la población indígena termina atacando a todos los blancos. Y él tiene amigos criollos, aliados criollos a la rebelión. Le dijo, no, atacar el Cusco sería generar un derramamiento de sangre innecesario. Así que mejor me voy a Bolivia. Hago que el levantamiento en Bolivia crezca y hacemos que Bolivia se reintegre al Perú, que al fin y al cabo era el gran objetivo de Tupac Amaru por temas comerciales. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, mientras que él está yendo hacia Bolivia, se entera precisamente de la movilización de tropas de Lima, del apoyo de los caciques al levantamiento, y decide regresar. Ya mala suerte, ya había perdido tiempo. José Gabriel va a ser derrotado en Tinta, luego va a ser capturado en un pueblo llamado Lanquí, y tras esto va a terminar siendo tomado prisionero. Siendo prisionero, le van a terminar haciendo un juicio, ¿ya? Donde el tenor del juicio principal termina siendo que él diga quiénes son los aliados, ya los aliados criollos que termina teniendo en la región, ya, quiénes son los aliados criollos del levantamiento. Y José Gabriel no soltó ningún nombre. Mataron a sus primos, a sus tíos, mataron a su esposa, a sus hijos, ya,
considerados como parte del levantamiento, y José Gabriel no dio nombre porque sabía que lo iban a matar también. José Gabriel también termina siendo asesinado, lo quisieron jalar con 4 caballos para desmembrarlo, pero al final, como no pudieron, lo decapitaron y lo descuartizaron. Solamente quedó vivo uno de sus hijos de José Gabriel, que terminó siendo llevado a España porque era un niño, ¿ya? Y cuando ese ya tenía mayoría de edad, lo llevan a España y lo meten a un convento, ¿ya? De sacerdotes. Y cuando ya tenía mayoría de edad, él dijo que quería regresar al Perú, que él no tenía nada que hacer en ese convento. Y al final le dijeron, mira, te dejamos regresar siempre y cuando te terminemos castrando, para que no tengas hijos y que alguien no quiera utilizar el linaje o el apellido Tupac Amaru para intentar promover levantamientos. Al final ni siquiera pudo hacer eso, al final murió en España, ¿ya? Pero la rebelión de Tupac Amaru también terminó siendo derrotada violentamente, como te dije. Mientras tanto, en Bolivia, en el Alto Perú, se va a producir el levantamiento de los hermanos Catari, que fue derrotado, ¿ya? Y luego aparece Julián Apaza. Julián Apaza, ¿ya? Que se autoproclama Tupac Katari, ¿ya? Va a terminar siendo algo así como la continuación del levantamiento por en Bolivia, ¿ya? Digamos que desde la visión aymara, ¿ya? Desde la óptica aymara. Esta rebelión va a prolongarse entre 1781 y 1783, pero tuvo un problema. Juliana Paza ya logra tener contacto con muchos caciques y con algunos corregidores de la zona del Alto Perú, apoyando precisamente su levantamiento. Pero a la región llegó Diego Cristóbal Tupac Amaru, sobrino de José Gabriel, y que por ser Tupac Amaru, consideraba que él tenía el derecho de encabezar la rebelión. Tupac Katari al principio lo acepta, ya lo acepta, a él como líder, a regañadientes, porque él es el que está organizando todo. Pero luego hay enfrentamientos, como dice precisamente en la diapositiva. Hay diferencias en la dirección política. José Gabriel quiere ser el líder, ¿ya? Pero Tupac Katari también, además la población aymara lo reconoce a él por cuestiones raciales o étnicas, ¿ya? ¿Qué pasó al final? ¿Ya? ¿Qué pasó al final? Eh, por este enfrentamiento, digo, Cristóbal Tupac Amaru se retira ya de la rebelión, no continúa con la rebelión y decide firmar un acuerdo con la corona española llamada como la Paz de Sicuani, donde este personaje ya dejaba las armas para que no sea asesinado, ya, y le daban algunos beneficios. Pero posteriormente el mismo Tupac Katari se acoge al mismo a la misma acción. El problema estuvo en que fueron engañados. En realidad lo que hizo la corona fue identificar a los líderes, saber dónde se encuentran y después de eso asesinarlos, ¿ya? Al propio Diego Cristóbal Tupac Amaru lo van a terminar acusando de apoyar con armas la continuidad de la rebelión de los Aymaras, cosa que no era cierto, pero lo van a terminar haciendo así, insisto, para identificarlo, eliminarlo y evitar levantamientos posteriores. Acabada esta rebelión de los Aymaras, la cuestión era qué cosa va a pasar luego, ¿ya? ¿Qué va a pasar luego? Eh, esta rebelión, la de Tupac Amaru de 1780 y su expansión hacia Bolivia entre el 81 y el 83, había sido la rebelión más violenta de todas las que se había visto en este momento en el mundo andino. Solamente la rebelión de Tupac Amaru, desde agosto del 80 hasta mayo del 81, terminó teniendo un saldo de 30.000 muertos entre indios y población española, ¿ya? Así que terminó siendo muy dura, ¿ya? La prolongación de esta en Bolivia tiene una cantidad de muertos semejantes, de tal manera que la corona dijo, no, ya no puede ser. Los levantamientos son cada vez más continuos, cada vez más violentos, ya quedan violentos, y el próximo puede ser mucho peor aún. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que terminar tomando medidas para poder evitar levantamientos mayores. La corona, con el objetivo de evitar levantamientos posteriores muy agresivos, estableció medidas paliativas, ya medidas para calmar a la población. Número uno, se suprimen ya, o se eliminan los corregimientos. Eso fue pregunta, examen de admisión. Se crean nuevas instituciones. ¿Ya? Por un lado, se eliminan a los corregimientos porque la gente se rebelaba contra el abusivo corregidor, así que mantener la figura del corregidor, eso era causal para que la gente se rebele. ¿Ya? Entonces, se elimina la figura del corregidor y los corregimientos, se fusionan varios corregimientos y nacen en su lugar las intendencias, ¿ya? Que al final van a ser 8 ya durante la época final del virreinato. Segundo, si se elimina el corregimiento, se elimina el reparto, ¿ya? O la venta de productos obligatoria hacia la población indígena, ¿ya? Tercero, se crea lo que dijo Tupac Amaru, una audiencia o un centro judicial en el Cusco para que la gente pueda reclamar legalmente y no de manera violenta.
Además de eso, se va a terminar suspendiendo. Suspendiendo implica que de manera momentánea y solo en el Cusco, el tributo indígena y la AMITA, sobre todo en este lugar donde habían comenzado los levantamientos para calmar la situación. Y el otro caso es que se eliminan los atuendos y los símbolos de la nobleza indígena, digamos, no se van a llamar descendientes de los incas. Repito, para que otras personas no se van a llamar descendientes de los incas o reencarnación de los mismos. De tal manera que con estas acciones ya terminaron desinflándose, porque la corona fue un poco más astuta, ya no ser tan agresivos y al contrario tomar medidas en favor de la población. Hasta ahí todo bacán, hasta ahí todo bacán. Ahora, ¿qué va a terminar pasando? Por eso, ¿qué pasó con Mateo Pumacahua? Es un caso especial, porque luego lo vamos a terminar viendo de nuevo. Mateo Pumacahua, al crearse la el Cusco fue nombrado oidor. Es el primer indio que tenía siendo nombrado juez. ¿Ya? Repito, por la lealtad que está mostrando y como una forma de terminar diciéndole a la población indígena que si se pone tirado la corona van a terminar recibiendo beneficios. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? El otro punto a tomar en consideración, es que si bien los levantamientos de los indígenas van a terminar prácticamente desapareciendo, ¿ya? Durante la criolla, ¿ya? El levantamiento también duramente afectado producto de las reformas borbónicas que hemos estado observando, ¿ya? Entonces, veamos qué cosa es lo que pasó con ellos, ¿ya? Veamos qué cosa es lo que va a terminar sucediendo con este sector social, ¿ya? A ver, pasemos a ver su caso. A ver, muchachos, cuando hablamos de las rebeliones criollas, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que estas se van a desarrollar entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, ¿ya? Hay todo un proceso precisamente para poder entender este levantamiento. Otra cuestión a tomar en cuenta con respecto a esto, ¿ya? Otra cuestión a tomar en cuenta es la siguiente. Mira tú, cuando hablamos de los criollos, recuerden, se le llama criollos a los descendientes españoles nacidos en América. Y en el caso de los criollos en el Perú, podemos terminar diferenciando a los criollos en tres grupos diferentes. Número uno, ya tenemos a los criollos fidelistas. Se les llama fidelistas porque son totalmente leales a la corona española, totalmente leales a la corona española, ¿ya? Cuando digo de que son totalmente leales, es que ellos no se van a terminar, ya no se van a terminar enfrentando a la corona. Por el contrario, ellos consideran que el gobierno, ya el gobierno virreinal, es totalmente correcto, que todo lo que diga el rey está bien y no tiene por qué discutirse. No te olvides tú, no te olvides tú. ¿Por qué terminan siendo así? Lo que pasa es que la mayoría de estos nobles criollos, sobre todo, terminan teniendo títulos de nobleza, cargos de gobierno y negocios ligados al sistema virreinal. Y por lo tanto, ellos tienen temor que si el sistema virreinal se acaba, ellos puedan terminar perdiendo los poderes que terminan teniendo. Entonces, es mejor un sistema virreinal que a pesar que las reformas borbónicas han afectado a los criollos, ellos siguen teniendo poder, a un nuevo sistema de gobierno en que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Una frase dice lo siguiente, ¿no? Es mejor viejo conocido o malo conocido que no por conocer. No sabemos qué es lo que va a terminar deparando la independencia, ya sabemos cómo se maneja el virreinato, en ellos tenemos poder, ya debilitado, pero seguimos teniendo poder y mejor precisamente quedarnos con eso, ya no arriesgarnos. Ahora, el grupo que nos interesa son otros dos. Dentro de los criollos también está otro grupo llamado con el nombre de los reformistas, ¿ya? Y otro grupo llamado con el nombre de los separatistas. Los criollos reformistas son aquellos que consideran que está bien que las instituciones para dirigir el territorio americano, pero consideran de que es necesario establecer una serie de cambios en el gobierno, ¿ya? Cambios en el gobierno. Hacer reformas, ¿ya? Hacer reformas. Por eso dice acá, los reformistas lo que buscan es, ¿para qué? Para poder evitar una revolución social violenta, ¿ya? Es mejor dar algunos beneficios antes que terminar perdiendo el gobierno colonial por completo. Así que, repito, ellos no consideran la independencia como una posibilidad,
pero sí precisamente llamar la atención del rey para que se hagan cambios en aspecto social, político, económico, etc. ¿Ya? Tanto los reformistas como los separatistas, que veremos en un rato, ambos grupos terminan siendo muy influenciados por las ideas de la Ilustración. Recuerden que la Ilustración del siglo XVIII viene criticando la autoridad, ya la autoridad del rey, ¿no? Ya la autoridad del rey. Y algunos de estos vienen planteando la eliminación del sistema monárquico y otros terminan planteando simplemente reformas con respecto al sistema de gobierno, ya una modernización. Y eso es lo que vienen planteando los reformistas. Repito, cambios en el gobierno bajo ideas ilustradas, pero no independencia. ¿Ya? No te olvides tú. Ahora, cuando hablamos de los reformistas, hay que tomar en cuenta, que los más, digamos así, renombrados de los reformistas se terminaron encontrando en Lima. Ellos crearon una institución cultural llamada como la Sociedad Filarmónica de Lima, porque les gustaba la música clásica y se reunían para poder tocarla y escucharla, ¿ya? Pero luego la Sociedad Filarmónica de Lima se convierte en la Sociedad Amantes del País, ¿ya? Repito, un grupo de intelectuales de la élite peruana o de la élite limeña que se van a terminar reuniendo, ¿ya? Y entre ellos destacan tres personajes: Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue y José Baquija Micael. Toribio Rodríguez de Mendoza, Toribio Rodríguez de Mendoza era el rector o el director del Real Convictorio de San Carlos. Recuerda que el Real Convictorio de San Carlos nace durante las reformas borbónicas para terminar difundiendo las ideas del regalismo, de la ilustración, pero que mantenía la figura monárquica. ¿Ya? Recuerden que Toribio Rodríguez de Mendoza terminó siendo el rector, ¿ya?, de este grupo. Él es el que promueve las ideas ilustradas dentro del Real Convictorio de San Carlos, pero la ilustración regalista, el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado. Ahora, a ver, un momentito, muchachos, por favor. Un segundito. A ver, continuemos. Entonces, Toribio Rodríguez Mendoza, ya director o rector del Real Convictorio de San Carlos, va a terminar siendo uno de los líderes de este grupo. Ya no te olvides tú. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? El otro personaje importante termina siendo Hipólito Unanue. ¿Quién es Hipólito Unanue? Él es rector o director de, del Colegio de San Fernando. Y el Colegio de San Fernando es el Colegio de Medicina, que ahora termina siendo la Facultad de Medicina de San Marcos. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Ya? Este personaje se le considera como uno de los padres de la medicina en el Perú. Yo no sé por qué. ¿Ya? Él hace una reforma curricular, una reforma con respecto a los cursos, ¿ya? Pero en realidad no termina siendo un médico destacado. Lo que sí termina siendo es un político muy hábil. ¿Ya? Sin duda alguna, es un político muy hábil. Este personaje viene teniendo contactos, ya viene teniendo contactos en el propio sistema de gobierno colonial. Y precisamente, por eso es que va a terminar logrando financiamientos, uno, para la creación del anfiteatro, que es algo así como el, el ¿cómo podríamos llamar el nombrecito? Es como un auditorio en el Colegio de Medicina San Fernando, en donde los estudiantes podían estar en la parte superior y ver cómo los profesores terminan operando, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta con respecto a ese caso? ¿Ya? A ver un ratito, muchachos, que me dio una información medio extraña. Entonces, hemos visto ese caso. El otro punto a tomar en consideración, ¿ya?, es que él en realidad terminaba siendo, insisto, teniendo contacto con miembros de la élite del virreinato, y él es el que va a terminar consiguiendo el financiamiento para una publicación conocida con el nombre de El Mercurio Peruano. ¿Ya? Esa es su importancia. Ahorita voy a pasar a explicar también sobre eso. El otro personaje es José Baquija Carrillo, que termina siendo eh, oidor o juez de la Real Audiencia de Lima y profesor de Derecho en la Universidad de San Marcos. Entonces, repito, estamos hablando de directores de centros de estudio, jueces, profesores universitarios, que están precisamente reunidos dentro de esa sociedad amante del país. Lo más destacado de la sociedad amante del país terminó siendo la publicación de una revista llamada El Mercurio Peruano.
que va a terminar teniendo como 28 publicaciones, si no me falla la memoria. La revista El Mercurio Peruano ya termina siendo una revista de tendencia ilustrada. Cuando digo ilustrada no significa que tenga dibujitos, ¿ya? Ilustrada significa que está ligada a las ideas de la ilustración, ¿ya? Las ideas de la ilustración. Pero insisto, no es la ilustración francesa donde se termina buscando una eliminación del antiguo régimen y del sistema feudal y de la monarquía absoluta. No, estamos hablando de un despotismo ilustrado. Vive el rey, muere el mal gobierno. Ellos terminaban planteando una serie de reformas, una modernización de la salubridad, de la educación, de la vida urbana, de la población, etcétera, ya, etcétera. Terminaban pidiendo algunos cambios en el gobierno, pero no hablaban de independencia. Algunos autores consideran de que en el Mercurio peruano hay unos estudios que son interesantes, que son el estudio de las intendencias. Por ejemplo, en varias entregas, pongamos porque en 4 publicaciones, se terminaba dando a conocer el estudio de la Intendencia de Lima. Lima tenía provincias, ya tenía provincias, Lima, Huarochirí, Ollón, Huaura, etc. Entonces, por ejemplo, en una de estas se hablaba de la provincia de Huaura. ¿Ya? Entonces se decía, la provincia de Huaura está conformada por las localidades y los pueblos tales. ¿Ya? La cantidad de territorios que abarca es tal, ¿ya? Es tal. Los platos típicos son tales, son aquellos, ¿ya? La principal fruta es esta, ¿ya? Entonces comenzaban a explicar todas las características que terminaba teniendo cada uno de estos pueblos. Repito, los autores que investigan el Mercurio peruano terminan planteando de que esto en realidad terminó siendo una forma de ir generando conocimiento sobre las provincias, y al ir generando conocimiento sobre las mismas, se va a ir conociendo gente. Si yo lo conozco, quiero al país. Y si yo quiero al Perú, voy a terminar buscando defenderlo de quien lo maltrata, que terminan siendo los españoles. Y en realidad, yo no sé qué tan cierto sea eso, ya qué tan cierto sea eso, pero lo que sí hay que tomar en consideración, ya, lo que sí hay que tomar en consideración, ¿no? Terminó siendo la revista intelectual de mayor influencia en América Latina, y en América Latina con las propuestas políticas que ellas terminan planteando, insisto, sin terminar pidiendo independencia, ¿ya? No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Así como están los reformistas, insisto, piden cambios en el gobierno, pero no independencia, terminamos teniendo a otro grupo, que terminan siendo los precursores separatistas. Estos intelectuales ya terminan planteando una idea diferente, terminan planteando independencia. Ya no piden pequeños cambios, piden libertad con respecto a España, ya con respecto a España. Y hay que tomar en cuenta que intelectuales separatistas terminan siendo varios. Por ejemplo, tenemos uno que termina siendo Francisco de Miranda en Venezuela. ¿Ya? Francisco de Miranda va a terminar considerando que el modelo que debe seguir los países de América Latina es el modelo de los Estados Unidos, una serie de colonias que se unieron en contra de su metrópoli, que termina siendo Inglaterra, y lograron su libertad. Lo mismo deberíamos hacer México, Centroamérica, Perú, Argentina, con respecto a España. ¿Ya? Además, Francisco de Miranda va a terminar siendo muy importante porque va a terminar dando a conocer y difundir los textos que había escrito esta persona, Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, que en un momento te paso a explicar. El otro, no peruano, Francisco de Miranda era venezolano, por si acaso, ¿ya? El otro no peruano es José Nariño, colombiano, lo que hoy vendría a ser Colombia. José Nariño, ¿ya? José Nariño termina estableciendo, ¿qué cosa? Nariño es el personaje que, ¿ya? Nariño es el personaje que traduce se me va el nombrecito, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? El documento fundamental ya de la Revolución Francesa, ya de la Revolución Francesa. Tomen en consideración que este personaje va a terminar, repito, solo traduciendo este texto, repito, uno de los documentos legales más importantes que promueve la Revolución Francesa, pero nada más, ya nada más. Impulsa la independencia, pero no termina siendo un creador de ideas. Muy diferente, repito, al caso de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, ¿quién es? ¿Ya? Juan Pablo Vizcarra de Guzmán termina siendo un peruano, que decidió convertirse a sacerdote.
y terminó preparándose con la orden de los jesuitas, ¿ya? Espero que recuerdes que los jesuitas terminaron siendo expulsados del virreinato suprema del rey, ¿ya? Precisamente cuando los jesuitas terminan siendo expulsados del reino, y eso incluye América, él estaba preparándose para poder ser sacerdote de esa orden, ¿ya? Y por eso también terminó siendo expulsado del Perú. ¿Hacia dónde se terminó yendo él? Bueno, él se terminó yendo a vivir a Europa y comienza a tener contacto, conocimiento de las ideas liberales inglesas. Además de eso, tiene conocimiento de las ideas de la Ilustración francesa y va observando la lucha de independencia de los Estados Unidos y el proceso de la Revolución de Francia. En base a todas esas experiencias y las lecturas que viene teniendo, este personaje va a terminar publicando un texto, ya, disculpa, ni siquiera lo publica, escribe una serie de documentos, ya, haciendo un análisis de lo que está pasando y proponiendo cambios, ya, para el territorio americano, para la localidad a la cual él pertenecía, pero de la cual se vio obligado a retirarse, ya. Esta serie de documentos, se los va a terminar dejando en herencia a Francisco de Miranda, el venezolano. Y cuando Francisco de Miranda, el venezolano, lo termina observando, dijo, wow, esto que él termina planteando es una bomba, ¿ya? Si se termina publicando, puede terminar ejerciendo una gran influencia para el levantamiento de la población criolla. Y es así como pasó. Los documentos de Juan Pablo Ricardo Guzmán eran prácticamente privados, es algo que él escribió, pero que nadie conocía y que Francisco de Miranda lo terminó dando a conocer a las logias. Las logias terminaban siendo grupos secretos, en este caso de criollos en diferentes ciudades de América, que estaban de acuerdo con la independencia, ¿ya? Y precisamente este texto escrito por Juan Pablo Vizcarra de Guzmán va a terminar dándoles el sustento intelectual o ideológico para justificar por qué se tiene que realizar la independencia de América, ¿ya? La independencia de América. ¿Qué cosa es lo que planteaba, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que planteaba Juan Pablo Vizcarra de Guzmán? Bueno, su texto va a terminar siendo bautizado con el nombre de Las cartas a los españoles americanos. ¿Quiénes eran españoles americanos? Se le llama español americano a los criollos. El español americano a los criollos. Precisamente, ya en este documento se hacía un análisis desde el punto de vista de la ilustración, ya, del por qué terminaba siendo justa y necesaria la lucha de independencia. ¿Qué decía él? ¿Ya? ¿Qué decía él? Primero terminaba diciendo que los criollos terminaban siendo hijos de la madre patria, eran hijos de España, ¿ya? La cual nos ha terminado heredando la raza, el idioma, las costumbres, la cultura, la religión, el idioma, etcétera, etcétera. Somos hijos de España, muy bien, pero somos hijos de una madre y un padre ausente. Somos hijos de una madre ausente porque entre España y América hay un océano de distancia, geográficamente estamos separados por un océano con respecto a España, y además de eso ya estamos con un padre ausente porque el rey no nos gobierna directamente en nuestro territorio, ¿ya? Segundo, termina planteando de que los hijos de América, los criollos, terminan, éramos como niños, ¿ya? Niños que tenían que ser protegidos por parte de su padre, pero ante la ausencia de los mismos, ¿ya? Ante la ausencia de los mismos, esto nos terminó obligando, ¿ya? Nos terminó obligando a poder tener una relación con esta nueva madre territorial que es América, ¿ya? Su clima, su altura, sus lluvias, sus alimentos, sus costumbres, ¿ya? Sus costumbres, de la cual terminamos siendo hijos en la práctica, ¿ya? Además de eso, él termina planteando de que ante la ausencia español y del rey, que termina siendo nuestro padre, nosotros nos vimos en la obligación de gobernarnos a nosotros mismos. Y eso terminó obligándonos, sin que querramos, a lograr una madurez como pueblo. Y ese es el punto principal precisamente de las ideas de la ilustración. La ilustración juega con el concepto de la madurez, ¿ya? De la madurez. ¿Ya que se con la madurez? Al principio la población es como niña que no sabe, ¿ya? Que no sabe cómo poder dirigirse y por eso le da su libertad al rey para que él decida por todos nosotros. Pero gracias a las ideas de la ilustración hemos logrado alcanzar la razón y la madurez. Repito, gracias a las ideas de la ilustración hemos alcanzado la razón y la madurez para poder gobernarnos a nosotros mismos. Así que por lo tanto ya no es necesaria la figura del rey, sino que podemos autogobernarnos. Bajo esa idea, repito, haciendo un
líderes, ya los líderes, wow, este documento se puede terminar. Ya, vamos a compartir porque se un ratito. Ya te decía, lo que se va a terminar estableciendo es promover el amor por la región americana, ¿ya? Y dejar de estar dominados precisamente por parte de España. Este documento, insisto, es considerado como el documento más influyente para promover la independencia criolla americana, no solo peruana, sino americana de manera general. Así como tenemos al principal intelectual promotor de la independencia de la criolla, tenemos también a otro intelectual más de carácter local. Y ese intelectual de carácter local termina siendo ¿quién? Termina siendo José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, próximo primer presidente del Perú. ¿Ya? José de la Riva Agüero, ¿ya? José de la Riva Agüero terminaba ¿ya? Siendo parte de un centro de estudios llamado con el nombre del Colegio San Felipe Neri, también conocidos con el nombre del grupo de los oratorianos, porque destacaban precisamente por eso, por terminar teniendo muy buenos oradores entre sus filas. Y el más destacado era Ribagüero. Ribagüero da un discurso que luego se convierte en un texto llamado como las 28 causas para la independencia de América, que también es tuvo Juan Pablo Vicar de Guzmán con su carta a los españoles americanos. Pero bueno, hay toda una serie, repito, de precursores, intelectuales o ideólogos que plantean cambios o independencia con respecto a España. Ahora, nacionales. A ver, comencemos. En el año de 1804, Napoleón Bonaparte se termina proclamando emperador. Y comienzan las llamadas guerras. Oh, muchachos, porque se está haciendo inestable. A ver, los que están vivos por acá, confírmenme por favor que pueden terminar viendo la PPT que me están escuchando normal. A ver, confírmenme eso por favor. Digan. A ver, muchachos, se escriben por el chat lo que están supuestamente escuchando. ¿Ya? A ver, ya todo bien, perfecto. Ya. Entonces, te decía, en el caso de España, repito, Francia, Napoleón Bonaparte en el año 1804 se proclama emperador y comienzan las guerras napoleónicas. Napoleón se impone militarmente sobre diferentes reinos, establece su poder. ¿Ya? En el año de 1808, ante el hecho que Portugal había decidido tener comercio con Inglaterra, cosa que estaba negado por Napoleón Bonaparte a cualquier reino de Europa, Napoleón Bonaparte decide invadir el reino de Portugal y de pasadita terminó invadiendo el territorio español. ¿Ya? En el año 1808, Napoleón Bonaparte le obliga a Fernando VII, ya, rey de España, y a su padre, Carlos IV, ya, Carlos IV, a abdicar, a renunciar al trono y a la corona de España en nombre de Napoleón Bonaparte. A eso se le llamó la abdicación de Bayona. Una vez que estos habían abdicado, Napoleón Bonaparte termina proclamando como rey de España a su hermano José Bonaparte. Ya, José Bonaparte. La proclamación de José Bonaparte trajo consecuencias. La primera, que en España se va a terminar imponiendo como constitución, ¿ya?
El Código Civil Napoleónico termina siendo el documento legal más importante de Europa a inicio del siglo XIX. El Código Civil es una condensación de los logros liberales de la Revolución Francesa y que se va a terminar imponiendo como constitución en la mayoría de los países, en la mayoría de los reinos subordinos. Precisamente gracias al Código Civil Napoleónico, se impone, repito, la llamada Constitución de Bayona en el territorio español. Esa es la primera consecuencia, la llegada de José Bonaparte como rey, y la Constitución Liberal de Bayona, ya de 1808. Pero la otra consecuencia importante que no debemos olvidar es la reacción española a lo sucedido. Las reacciones fueron varias. Primero, el rechazo rotundo al dominio francés. Y el rechazo directamente a José Bonaparte como nuevo alcohólico, era un borracho. Por eso le pusieron el apelativo de Pepe Botellas. ¿Ya? Lo segundo es que ellos rechazan la Constitución de Bayona, no solamente el gobierno francés y el rey, sino la Constitución que ellos habían terminado imponiendo. Y van a terminar planteando lo siguiente. Por un lado, acciones militares contra Francia, la llamada Guerra de Independencia de España. Y la otra va a terminar siendo, la creación de las Cortes, ¿ya? Como se le termina llamando el movimiento juntista. Ahorita vamos a explicar el caso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Primero, los españoles, bajo una influencia ideológica o intelectual liberal, van a terminar argumentando lo siguiente. ¿De dónde proviene el poder del rey? Y la respuesta terminaba siendo del pueblo. El pueblo nace, los seres humanos nacemos con el derecho de poder tomar nuestras propias decisiones. Pero, si bien nosotros podemos tomar nuestras decisiones, el pueblo en conjunto le entrega a una persona, el rey, el derecho de poder gobernarnos a todos para poder buscar el bien común. Ahora, nosotros el pueblo de España reconocemos a Fernando VII como nuestro rey. A él le dimos, o respaldamos su derecho a gobernar. Pero ante su ausencia no reconocemos a José Bonaparte. Él ha sido impuesto a la fuerza y no lo reconocemos como nuestro rey. Por tanto, así como el pueblo le dio el poder a Fernando VII, pero este no está, ante la ausencia del rey, el poder regresa a manos del pueblo. Y el pueblo se organiza para poder dirigir el gobierno por ellos mismos hasta que Fernando VII termine siendo restituido en el gobierno. ¿Ya? Es así que nacen las juntas. Aparecen una suerte de congresos locales en diferentes provincias. Y producto de estas juntas nace la llamada Junta Central Suprema. La Junta Central Suprema va a terminar creándose con el objetivo de terminar conformando una reunión que establezca las bases del gobierno de España mientras que Francia esté en su territorio. Y precisamente esa reunión se le va a conocer con el nombre de las Cortes de Cádiz. La Junta Central Suprema convoca a la creación de las Cortes de Cádiz. ¿Qué cosas son las Cortes de Cádiz? Es el Congreso de España ante la ausencia del rey Fernando VII. Y estas Cortes de Cádiz, se planteó, deberían tener la representación del Reino de España. ¿Eso qué implicaba? Que no solamente iban a haber españoles, sino que también iban a haber filipinos y americanos, el representante de las colonias. Y para que cada uno de estos pueblos se vea representado, la gente tendrá que elegir a sus representantes. Este es uno de los puntos fundamentales de las Cortes de Cádiz. ¿Ya? Fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para poder elegir representantes tenía que haber elecciones. Y para que haya elecciones tienen que haber candidatos. Y si hay candidatos tienen que haber votantes, que el candidato tiene que convencer para que voten por él. Y eso termina siendo un aspecto importante. ¿Por qué? Porque comienza a nacer primero el espacio público. El espacio público termina siendo el lugar donde el candidato se reúne con los potenciales votantes para intentar convencerlos de que voten por él. ¿Cuál era un espacio público? Una biblioteca, una librería, un café o una plaza pública, donde se comenzaban a hacer discursos. En el discurso no solamente el candidato hablaba, sino que el votante comenzaba a tomar conciencia de la realidad política del territorio, y comenzaba a proponer cosas. No solamente era un receptor, sino que escuchaba y proponía ideas.
Y se termina generando, ¿qué cosa? Un debate público, ¿ya? Entre los líderes y los votantes, ¿ya? Generando progresivamente una opinión pública, una opinión sobre lo público, sobre el gobierno, sobre las decisiones que se tienen que realizar. Hasta este momento, ya hasta ese momento, las decisiones del gobierno eran exclusivamente los gobernantes. Pero por primera vez, ya por primera vez, la población se va inmiscuyendo con respecto al sistema de gobierno y qué cosa hacer para poder mejorar la situación, haciendo propuestas para estos nuevos funcionarios que estarán desde España dirigiendo supuestamente el gobierno americano. Importante la propuesta precisamente de la creación de las Cortes de Cádiz. ¿Por qué? Repito, su importancia es que se genere el debate y la opinión pública sobre la ciudadanía, no solamente sobre votar, sino de cómo se debe terminar gobernando, sobre el proceso electoral, sobre las libertades, y esto va a terminar siendo importante, repito, para la posterior propuesta de la libertad americana. O sea, acá, cuando la corona española, cuando el gobierno español dio la libertad en América de poder debatir, fue generando el germen de la conciencia política, de la conciencia ciudadana, de los cambios que necesita la región, ya que España no los va a realizar, pues tenemos que terminar haciendo nuestra propia independencia. No te olvides tú. En el caso peruano, ¿qué sucedió? Se hizo el proceso electoral, pero los vencidos, los que no terminaron ganando un cupo para las Cortes de Cádiz, consideraron que hubo fraude y comenzaron a hacerse una serie de desmanes en Lima, por lo cual el virrey del Perú, que era el virrey Abascal, decidió que un grupo de peruanos destacados que estén viviendo en España sean los representantes peruanos de las Cortes de Cádiz. Y de esa manera se terminó eligiendo a quienes. De esa manera se terminó eligiendo a Vicente Morales Duárez, ya Vicente Morales Duárez, que va a ser peruano, que fue presidente de las Cortes de Cádiz. Se va a terminar escogiendo a Dionisio Intelipanqui, que era de Palaca Cusqueña, y que además de eso era coronel del ejército español, ¿ya? José Baquijano Carrillo, que terminaba siendo uno de los intelectuales de la sociedad matriz del país, y que estaba viviendo precisamente en España y terminó siendo nombrado como congresista. Estos y varios otros más, como Nicolás Feliu y otros, ya van a participar en las Cortes de Cádiz, y estas Cortes de Cádiz van a terminar estableciendo como característica principal la conformación de la Constitución Liberal de Cádiz del año 1812. La Constitución Liberal de Cádiz de 1812 estableció una serie de cambios importantes, ya importantes. Primero, la Constitución de Cádiz terminaba estableciendo que los españoles peninsulares y los españoles americanos eran considerados como iguales entre ellos, ¿ya? Profesor, ¿a qué hace referencia? Recuerda, no hablan de los españoles y los americanos, hablan de los españoles peninsulares y los españoles americanos. Los blancos son iguales, no importa si eres nacido en España o nacido en América, ¿ya? La otra cuestión que se terminaba planteando era lo siguiente, los indígenas, ya los indios, no van a pagar tributo indígena ni mitad, ¿ya? Para que no se termine estableciendo una diferenciación tributaria con respecto a esta población solamente por su color de piel. Es una pregunta, ¿por qué nos terminaban tratando así? Bueno, en realidad lo que tenía mucho miedo España es que, aprovechando la debilidad española producto de la invasión napoleónica y la guerra que ellos vienen luchando, que América quiera terminar luchando por su independencia. Por eso es que van a terminar tratando a los criollos como sus iguales, cosa que nunca habían hecho, pero lo hacen, repito, por el miedo a un separatismo. ¿Y por qué eliminan el tributo indígena a la mitad? Para que la población indígena, al sentirse abusada, ¿ya? Y ahora, repito, ante la debilidad española, no quieran aprovechar el momento para terminar promoviendo su libertad, su independencia. Ese terminaba siendo en realidad el gran pánico que terminaba abordando la mente de la población americana, ¿ya? O del gobierno español. Entonces, ¿qué cosa fue lo que pasó? ¿Ya? Producto de ello, además, se terminó estableciendo la libertad de culto. Más que la libertad de culto, se terminó estableciendo la eliminación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. O sea, si tú terminabas teniendo ahora una respuesta que iba contra la moral católica, ya no ibas a terminar siendo asesinado como antes se terminaba estableciendo, ¿ya? Además, se establece la monarquía constitucional. Es decir, ellos planteaban lo siguiente: nosotros estamos gobernando momentáneamente ante el hecho. Cuando el rey Fernando VII sea liberado, él volverá a ser el rey, pero él tendrá que respetar estas leyes que hemos terminado haciendo para poder gobernarnos ante su ausencia. Repito, es una postura política antimonárquica, pero no de manera muy agresiva. Y repito, el rey no tenía mucho que hacer porque no estaba, ¿ya? Entonces, repito, se
se establecen las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz, de carácter liberal en 1812, donde se habla de igualdad entre los españoles y los criollos, y se reducen o se eliminan momentáneamente los tributos a los indígenas para poder evitar levantamientos americanos en contra de España. ¿Qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? Mientras que esto se estaba produciendo allá en Europa, acá en América pasaba algo también. En América, muchos criollos, para mostrar su fidelismo, su lealtad a la corona española, terminaron fundando en diferentes ciudades en sus cabildos, en sus municipios, algo llamado con el nombre de las juntas de gobierno. Ellos terminaron proclamando públicamente que si Francia, quiere imponer su autoridad sobre el territorio americano, entonces ellos saldrían a defender este territorio que mostraba lealtad solamente a los reyes españoles. ¿Ya? Las juntas de gobierno terminaron naciendo como un sector de la élite criolla que terminaba siendo fidelista, leal a la corona española y que rechazaría cualquier tipo de invasión francesa sobre América. ¿Ya? El virrey Abascal aplaudió la Junta de Gobierno de Chuquisaca, que es la primera que surgió en el territorio de Bolivia, y terminó promoviendo de que otros criollos sigan ese mismo modelo. En muchas ciudades comenzaron a aparecer juntas de gobierno, ¿ya? Que de la boca para afuera por lo menos eran leales, ¿ya?, a la corona española, pero que no se sabía exactamente cuál era su postura. ¿Y por qué digo que no se sabía exactamente cuál era su postura? Porque en muchas de estas ciudades, además, terminaron surgiendo pasquines, ¿ya? Eso, ¿qué cosa? ¿Quién terminaban siendo? Volantes, eran documentos como si fueran pequeños periódicos que se comenzaban a repartir rápidamente entre la población, y así como se repartieron rápido, la gente que los repartía desaparecía. En estos paquines se terminaba hablando de ¿qué? De separatismo, se hablaba de independencia con respecto a España. Y es ahí donde el virrey Abascal va a decir, a ver, aguante. Se supone de que las juntas de gobierno, mismas ciudades donde hay juntas de gobierno, terminan apareciendo documentos a favor de la independencia. ¿No será acaso en realidad que las juntas de gobierno tienen una fachada, ¿ya?, un nombre de leales a la corona, cuando en realidad terminan buscando la independencia? El virrey Abascal decidió no investigar, ¿ya? Ante la amenaza, el virrey Abascal decidió eliminar a todas y cada una de las juntas de gobierno, realizando una guerra continental conservadora, ¿ya?, represiva contra todos los opositores. En ese sentido, todas las juntas de gobierno de la región, la de Venezuela, de Colombia, la de Panamá, la de Chile, la de Bolivia, terminaron siendo aplastadas. La única junta de gobierno que no terminó siendo eliminada fue la junta de gobierno de Buenos Aires, la de Argentina. No porque haya tenido más fuerza militar y rechazar la invasión del gobierno, sino simplemente porque le terminó faltando plata. No tuvo más dinero para poder atacar a esta junta y por lo tanto terminó manteniendo su libertad. Se va a terminar proclamando su independencia en 1810 y desde ahí nace la llamada Corriente Libertadora del Sur, que va a promover la independencia en la región, que ya es parte de la historia que veremos la próxima semana. Hubo levantamientos en España armados contra Francia, movimientos legales como las Cortes de Cádiz o el movimiento juntista, y en América con las juntas de gobierno, sino que en el Perú también hubieron algunas acciones en contra precisamente de España. Aparecieron una serie de rebeliones a favor de la independencia, pero estas rebeliones van a terminar siendo, repito, periféricas. Provincias precisamente del país, ¿ya? Segunda, terminaron siendo muy poco o muy mal organizadas y por lo tanto débiles, sin terminar representando una amenaza real, en contra del gobierno español, ¿ya? Que han terminado dando en el Canal 2 sobre los héroes y han terminado hablando de Baquija, no han hablado de Olay y todo lo demás, como que no terminaron siendo importantes. En realidad no terminaron siendo muy fuertes, terminaron siendo expresiones de malestar contra el gobierno español, pero no lo suficientemente fuertes como para poder lograr ya, la independencia. ¿Cuáles fueron estos levantamientos? El primero que tomar en consideración es el levantamiento de Francisco de Sela, que se produjo en Tacna en el año 1811.
De ese personaje se levanta con algunos familiares, ya, con algunos familiares, intentando apoyar la llegada del general Castelli desde Argentina hacia el territorio peruano, ya, hacia el territorio peruano. Ellos terminan tomando el cuartel de Tacna, así se llama, es un cuartelazo, y la idea era terminar llamando la atención para que los militares de Tacna se sumen a esta rebelión, apoyen precisamente la presencia argentina y la lucha de independencia. ¿Sabes cuánto tiempo terminó durando esta rebelión? 5 días. Terminó siendo rápidamente develada en la medida, repito, que era una rebelión débil, ya mal organizada, que no terminaba teniendo tanta fuerza y que terminó siendo fácilmente sometida. Uno de los puntos es que Cela terminó siendo llevado como prisionero a la cárcel de Chagras en la zona de Panamá. Lo interesante precisamente de este encarcelamiento es el día que él fallece, como estoy poniendo por acá. Él fallece el día 28 de julio de 1821, el día que San Martín está proclamando la independencia en Lima. Ese mismo día termina falleciendo Cela en Panamá. Es como, yo lo pongo así de manera romántica, ¿no? Es como si él hubiese dicho, yo inicié, di el primer grito de independencia y alguien ya lo terminó, puedo morir en paz, y se despidió Cela. Pero repito, su rebelión como tal es interesante en la medida que alguien termina tomando las armas en contra del gobierno colonial, pero no terminó teniendo el impacto que se hubiese terminado esperando. En 1812, ya el coronel Crispe Castillo en Huánuco va a terminar rebelándose ya con el apoyo de población indígena, molestos sobre todo por el tema tributario, por el tema fiscal. Y hasta van a terminar formando una junta de gobierno ya en la zona de Guamalís, en Huánuco. Pero esta rebelión, igual que la que ya te he mencionado anteriormente, no termina siendo para nada fuerte y va a terminar siendo rápidamente derrotada. Ya rápidamente derrotada. ¿Qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? En 1813 aparece otro levantamiento en Tacna, ¿ya? Ahora por parte de un oficial criollo que termina siendo Enrique Payardelli. ¿Ya? Este terminó del general Belgrano desde Argentina, el cual terminó siendo también derrotado y no terminó teniendo el éxito esperado, repito, por su poco este, de este periodo. Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? Ya para ir acabando, la rebelión más importante se va a terminar produciendo entre los años 1814 y 1815 en el Cusco. Esta se va a terminar realizando por parte de los hermanos Angulo, quienes lograron convencer a Mateo Pumacahua. O sea, aguanta, Mateo Pumacahua es el que había apoyado a los españoles en contra de Tupac Amaru, el mismo, ¿ya? El mismo Tupac Amaru. Ahora, ese Tupac Amaru, no hay que olvidar, ¿ya? No hay que olvidar que terminó siendo, ¿ya? Que terminó, ese Mateo Pumacahua, no olvides que terminó siendo nombrado oidor o juez de Cusco. Y el problema con él es que lo terminan sacando del cargo. Antes que lo saquen del cargo, lo que Mateo Pumacahua está haciendo es apoyar este levantamiento para poder ejercer presión contra la corona y que la corona ponga en cargos importantes a sus hijos. Ese terminaba siendo su objetivo. La rebelión de los hermanos Angulo, que eran criollos, ¿ya? Que eran mestizos, disculpa, y de Mateo Pumacahua, que era indígena, dice Jorge Basadre, hubiese sido la mejor opción de nuestra independencia, porque mestizos e indios hubiesen asumido el gobierno y hubiesen establecido del virreinato. Lamentablemente, insisto, por más que esta rebelión nació en Cusco y se extendió a Tacna, Moquegua, Arequipa, donde entra Mariano Melgar, que su flaca no le hacía caso y se terminó metiendo a la rebelión, también era muy extensa, pero débil y desorganizada y terminaron siendo derrotados. ¿Ya? Acabada esta rebelión, pues bueno, vamos a terminar esperando la llegada de la corriente libertadora del sur de San Martín para realmente conseguir nuestra independencia. Así que esto de la independencia terminamos la clase de hoy, pero vamos a terminar viendo tu material de las dirigidas, ¿ya? Así que vamos a buscar este material ya para poder trabajarlo contigo, ¿ya? Supongo que el material ustedes ya lo tienen descargado, así que no les sería difícil precisamente acceder a él, ¿ya? Debe estar en donde dice materiales de trabajo de la semana. A ver, ahí está, vamos a utilizarlo para verlo acá mutuamente. Ahí está. Pregunta número 1 de la dirigida número 8. ¿Ya? A ver, hay que compartirlo, no lo estoy compartiendo. ¿Ya? Pregunta número 1. ¿Ya? Dice acá, dirigida. Dice, tradicionalmente se menciona que las rebeliones indígenas tienen un carácter mesiánico y ello serviría para restaurar el Tahuantinsuyo.
El principal texto difundido en dicha época, donde se daba a conocer una visión idílica, idealista, y el Tahuantinsuyo, ¿cuál terminó siendo el documento que sirvió precisamente para esto? Recuerden que la respuesta es los comentarios reales de los incas, Garcilaso de la Vega, donde se habla de una versión, un ratito ideal del Tahuantinsuyo. La gente bailaba y danzaba, estaba feliz mientras trabajaba las tierras del Inca, mientras los explotaban, pero todo era contento porque no había hambre, no había mendigos, no había nada de eso. ¿Ya? La uno, la clave es la D. Dos, en el siglo XVIII logró la hazaña de levantar a miles de indios, campas, amagues, andes, conigos, chipivos, simiriches, piros, ya de la zona del Gran Pajonal y los territorios de la margen del río Tambo, Perene y Pichis, con tácticas de guerra, con tácticas de guerrillas, ya, que anticipaban la moderna lucha de guerrillas en el Gran Pajonal. ¿Quién terminó siendo el personaje que encabezó ese levantamiento? Ya, en la zona de la selva, la respuesta es Juan Santos Atahualpa, ya, Juan Atahualpa. Pero es una pregunta de eco, por supuesto que sí. Una pregunta de eco lo que te puede terminar bien no son conceptos, ¿ya? Conceptos o personajes y sus características. Puede ser precisamente una pregunta como esta, como puede ser una pregunta para relacionar, ¿ya? Uno con C, dos con A. Entonces, estos son preguntas tipo DECO. Pregunta número 3 me dice, el discurso usado por Santos Atahualpa para convencer a los pueblos amazónicos a pelear, ¿ya? De su lado contra la orden franciscana fue de carácter, ¿ya? Mientras que el discurso de José Gabriel Condorcanqui para conseguir respaldo de los pueblos quechuas del Cusco fue de carácter. A ver, lo primero, Juan Santos Atahualpa va a terminar teniendo un discurso mesiánico. Él es la segunda venida de Jesucristo a la tierra, ¿ya? Así que su discurso es mesiánico. Y el discurso de Tupac Amaru termina siendo antifiscal, antifiscal, está en contra de los impuestos y está en contra precisamente del gobierno. Viva el rey, muere el mal gobierno. Por eso es planteado como reformista y antifiscal. La mejor clave en esta pregunta 3 termina siendo la C, como muy bien le está diciendo Ángelo. ¿Dónde están todos los demás? No sé dónde están. Son 25 alumnos que están en clase, pero nadie está respondiendo, porque se están demorando en responder o porque no están acá presentes. Pregunta número 4. Son características de la Gran Rebelión del Sur en su fase cusqueña, o sea, la rebelión de Tupac Amaru, ¿ya? Estuvo conformada por una gran masa indígena aymara hablante, liderada por José Gabriel Condorcanqui, y la respuesta es no. Si dijeran solamente la Gran Rebelión del Sur, bacán, eso implica Cusco y el Alto Perú. Pero como dice, en su fase cusqueña, entonces solamente hace referencia a la de Tupac Amaru, que no tiene presencia aymara, ¿ya? La una es falsa. Si la una es falsa, entonces la clave es la de 1 y la C también, ¿ya? Así que por lo tanto la única que queda es 2 y 3, ya 2 y 3. Entonces todas las demás se anulan, dice. Comete un error estratégico al no tomar el control de la ciudad de Cusco, ¿verdad? Porque tal vez pudo haber ganado una mayor cantidad de seguidores y se proclamaba Inca en esa ciudad. La 3 me dice, hubo discrepancias tácticas y políticas en la dirigencia del movimiento rebelde. Claro, hubo discrepancias tácticas y políticas, ¿por qué? Porque algunos le decían a José Gabriel, toma el Cusco, y él decía, no, me voy a Puno, y esas diferencias van a terminar generando malas decisiones que afectan el accionar de la rebelión. 4, de heredero entonces. Pregunta número 5. Tupac Amaru aceptó conocer a la gente con quien tenía correspondencia, confesión que apenas tenía sorprende y reconoció en forma vaga su largamente enconado discurso contra la explotación de los indios por parte de los corregidores. No dio a los fiscales casi ninguna información valiosa. Micaela Bastidas usó una táctica diferente y afirmó que Tupac que si él hubiera preguntado, la habría mandado a pasear o la habría golpeado. O sea, no le hubiese hecho caso. ¿Ya? Afirmó que él había deseado golpearla varias veces y que ella estaba demasiado asustada para correr lejos. ¿Ya? Eso es lo que plantea Walker en su libro. Dice, la principal conclusión que se puede extraer del texto anterior es que los Tupac amaristas cometieron delitos muy graves. Bueno, no lo terminaron aceptando, por lo menos, no lo dijeron. B, Tupac Amaru no tuvo defensores en su juicio, no se habla de eso. C, Micaela Bastida sufrió violencia familiar. Ella dice, si ella hubiese preguntado mucho, le hubiese metido golpes. Y que de los capturados líderes tupacamaristas dieron distintos alegatos. Claro, lo que hacen es cada uno decir, no, yo no sabía nada, sí, yo estaba en contra del gobierno, por de ahí a levantarme, no para nada. Micaela dice, ¿se reveló? Yo ni sabía, y si se reveló, a mí nunca me dijo nada. Es mi esposo, yo le he seguido, ¿no? Pero en realidad Micaela Bastidas estaba bien metida en la rebelión, pero no lo quiere decir públicamente porque no quiere aceptar el delito. Es como cuando chapas a un ladrón, ¿verdad? ¿Usted robó? No, yo no he robado. ¿Pero qué está su video? No soy yo. Ya lo tiene que negar hasta el final.
Pero eso es lo que se va a hacer. Tienen diferentes alegatos porque quieren salir bien liberados del juicio, pero al final los mataron a todos. 5 de dedo. 6. Dice, por ello no extenderá vuestra excelencia bajo su aplicable y suave gobierno las lágrimas, el disgusto y el desconsuelo. Que el pueblo es un resorte, ya que forzado más de lo que sufre, su elasticidad revienta destrozando la mano imprudente que lo oprime y sujeta. Sabe vuestra excelencia que la primera obligación del buen gobernador es hacer amable a la autoridad del príncipe o a quien representa. El texto anterior nos permite comprender el papel jugado por los llamados precursores reformistas en el futuro proceso de independencia, el cual consistió en. Recuerden que este es el discurso llamado con el nombre del elogio al virrey Jauregui, el discurso de bienvenida al virrey por parte de la Universidad de San Marcos, que fue dado por parte de José Baquijano y Carrillo, en la cual termina diciendo, ten cuidado, tú acabas de ver la rebelión de Tupac Amaru, y si sigues oprimiendo al pueblo del Perú, es probable que haya un levantamiento mayor del que has terminado observando. Entonces está planteando cautela, ya no ser muy agresivo. En este texto, ¿qué es lo que se plantea? ¿Difundir las ideas liberales contrarias al sistema monárquico español? No, no está hablando de separatismo, simplemente de cautela. Cuestionar los fundamentos del poder de la corona y la iglesia, no está. Si criticar los fundamentos estaría en contra de la corona y la iglesia, es decir, no que solamente estén tranquilos en su forma de actuar. Realizar una primera crítica abierta al sistema virreinal señalando sus errores, o impulsar la reforma de la educación, el amor a la ciencia y las artes útiles. La clave es la C. Se realiza una crítica abierta al sistema virreinal señalando sus errores, pero no termina planteando de que hay que terminar separándonos de ellos, ¿ya? Así que la mejor clave termina siendo la C de casita. Pregunta número 7, dice acá, las reformas borbónicas generaron una serie de afecciones sobre la población criolla, pero estos reaccionaron a través de las denominadas rebeliones criollas en las primeras décadas del siglo XIX. Establezca las reacciones y elementos relacionados con los movimientos criollos de la época. Dice, 1. La publicación del Mercurio Peruano renovó, bajo un flujo de la ilustración, algunas ideas culturales y científicas. Siendo correcto, ¿ya? La 1 está bien, ¿ya? La 1 está bien. Descartamos la alternativa A, que no contiene 1, ¿ya? A ver, la alternativa 2, ¿ya? La 2. Dice, la sociedad amante del país fue conformada por un grupo de intelectuales con una marcada posición política separatista. Falso. La sociedad amante del país terminan siendo criollos reformistas, pero no pro independencia. Si la 2 es falsa, entonces eliminamos la clave C, que contiene 1 y 2. Entonces me queda la B y la D. No tengo por qué ver ni la 3 ni la 4. En las dos alternativas, la 3 y la 4 son correctas. Vamos a ver, dice, Juan Pablo Vicardo Guzmán destacó como un precursor de carácter separatista, cuya obra fue influyente en los diversos círculos criollos americanos. Verdadero. 4. Gracias a la Corte de Cádiz se estableció la libertad de imprenta, la libertad de culto, la eliminación del tributo indígena y la igualdad entre peninsulares y criollos. Verdadero. ¿Ya? La 5 es la que define. ¿Ya? Si la 5 es verdadera, la clave es la B. Si la 5 es falsa, la clave es la D. Dice 5. Al sur del país se produjeron rebeliones que intentaron unirse a los intentos rioplatenses o argentinos de acabar con el dominio virreinal peruano. Eso es correcto. La de Cela y la de Vallardelli, pero no funcionaron. Y la clave debe ser entonces la B de Besito, ¿ya? Solamente para corroborar. 6. Las rebeliones producidas en el sur del país, como en Tacna, Huánuco y Cocuco, y te dije que lo último que eran soles, ya eran bastante débiles y desorganizadas, por eso fueron rápidamente derrotadas. En la 7 la clave es la B de bandera entonces. Pregunta número 8 dice, en el año 1808 España fue invadida por la Francia napoleónica, evento que produjo enormes consecuencias políticas en la península ibérica como para sus colonias. Entre ellas podemos mencionar, 1. El inicio del movimiento juntista en España y en América. Verdadero. Aparecen las juntas de gobierno, la Junta Central Suprema, la Corte de Cádiz y la Junta de Gobierno acá. La 1 está bien. Si la 1 está bien, la clave es la A. Ya no tenemos ya ni por qué ver, porque aparece la 1 que es correcta. Dice 2. Elecciones en las colonias para diputado de la Corte de Cádiz. Sí, ¿verdad? 3. Promulgación de la Corte de Cádiz. También. Libertad de imprenta. También. No, ya no hay libre comercio. El decreto de libre comercio ya existía antes, así que no es una novedad que se establezca en ese periodo. Pregunta 9. Fueron las asambleas organizadas por los criollos entre 1808 y 12 en rechazo a la posible presencia francesa en América Española y por la ausencia de la autoridad del rey. ¿Cuál es la respuesta? Las juntas de gobierno, siendo la primera la de Chuquisaca. 9, se de casa. Y la última dice, las conspiraciones limeñas a inicio del siglo XIX
no constituyeron un serio peligro para el poder colonial español debido a que, bueno, conspiraciones limeñas, dice, ¿ah? Cuando hablamos de las limeñas, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la toma de el Colegio de San Carlos, ¿ya? Por parte de los estudiantes y los profesores durante 5 años, ¿ya? Pero dice que no fueron una amenaza real, ¿no? Porque solamente terminó siendo un levantamiento aislado, no terminó siendo un levantamiento nacional de toda Lima, por lo menos en contra del gobierno. Una amenaza real, ¿ya? Dice, porque estaban aisladas de otros sectores sociales. O sea, fue un grupo de intelectuales que se revela, pero no termina siendo una población mayoritaria que se termina sumando a esta para poder ser una amenaza real contra el poder. De la manera que en la clave, o en la pregunta número 10, la clave es la de dedo. Bueno, muchachos, hasta acá hemos llegado. Tienes 5 preguntas más en tus domiciliarias para poder practicar y corroborar la información que hemos estado trabajando el día de hoy. Así que, por favor, háganlo. El examen de admisión está cerca. Vayan trabajando. Ya. Nos vemos la otra semana. Ya, Miriam, te dejo los muchachos. Nos vemos en un rato. Cuídate.